historia. Pero no, pero fue foto. A ver. No sé. Hoy toca hablar sobre el último tema de fisiología respiratoria. Vamos a hablar sobre control de la respiración, circulación pulmonar, hipoxia y hipoxemia. Comenzamos con un caso clínico, el cual nos habla de un varón de 68 años, ¿ya? En el cual tiene un antecedente de tabaquismo intenso, antecedente de tabaquismo intenso durante 40 años. Recuerden que para hablar de tabaquismo intenso o fumador pesado, no es consumir un cigarrillo en fiestas o hasta un cigarrillo diario. De hecho, es por lo menos, como mínimo, una cajetilla diaria por el lapso de 20 años. ¿Ya? O sea, ese es el contexto. Y de hecho hay una fórmula para poder extrapolar el riesgo de cáncer pulmonar asociado al tabaco, ¿no? En el cual cuentan el número de paquetes y lo van a dividir en el número de años de exposición, ¿no? Eso lo van a beneficio corporativo. Ahora, adicional a eso, el tabaco, ¿qué ocasiona en el pulmón? Específicamente hablando del hemisferio pulmonar. Destrucción, desintegración. Destruye el tejido pulmonar. Y también hay enfisema, sé que los alveolos se destruyen también. Pero lo primero que produce que, o sea, después no te destruye, sino que pasa por una serie de... Desintegra. Creo que libera, o sea, sé que se liberan leucocitos al tejido sanguíneo y se inflame, ¿no? ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Plano granulizado. Cilíndrico. ¿No? Lo primero que se van a alterar antes que se genere todo lo que ustedes bien me han dicho son los cilios, ¿ya? Genera una enfermedad que se llama enfermedad del cilio inmóvil. ¿Y para qué sirven los cilios? Para el barrido mucosal. Ya, motilidad, ¿qué más? Movimientos espontáneos. Lo principal es que el moco, que naturalmente se produce, ¿no? Y que lubrica todo lo que es todo lo que es el aparato respiratorio, se entiende que cumple una función no solo, digamos, de lubricación, sino también de barrera, ¿no? Y el cual pues es movilizado por estos cilios. Cuando se detiene, ¿qué pasa? Comienzan a acumularse y caer por gravedad. Entonces, eso ahí cae con todo el acúmulo de gérmenes, alérgenos o cosas que puedan, digamos, englobar, ¿no? Y eso se traduce en estos síntomas, ¿no? Dificultad respiratoria, tos crónica, expectoración, fatiga, ¿no? Muy aparte de todo lo que me han dicho, ¿no? Dice, refiere exacerbaciones frecuentes con infecciones respiratorias. En la exploración presenta uso de músculos accesorios para la respiración, eso en medicina tiene un nombre, se llama pinajes, ¿ya? Y sibilancias bilaterales, ¿no? Recuerda que para que se dé sibilancias en el tórax, específicamente en los bronquios como tienen que estar muy dilatados o más bien concentrados. Conseguidos. ¿No? O sea, tiene que haber un fenómeno de broncoconstricción, ¿ya? Y tórax entonel se refiere a este tipo de formación donde ves un tórax bastante alargado, ¿no? ¿Okay? Eso es tórax entonel. Ahora, ¿qué enfermedades te podría dar con la exposición del tabaco? EPOC. El EPOC, ¿no? Esa es una de las más importantes y más frecuentes, ¿no? Recuerden que el EPOC tiene dos variantes o dos fenotipos clásicos. Uno, la bronquitis crónica, y la otra, el enfisema, ¿no? ¿Okay? Las características del bronquítico crónico generalmente es un paciente que tiene tos persistente y tiene cianosis tanto en los dedos como en la región de los labios, ¿no? Acompañado también a un tema de sobrepeso, y el enfisema es un paciente mucho más delgado que tiene un tórax bastante prominente y en el cual pues hay una sobredistensión alveolar, ¿no? ¿Ya? Ahora, si tú ves estos pulmones, aparentemente dices, pucha, pero tiene mayor aire, ¿no? Y eso podría ser algo bueno. Pero en la traducción, sus valores, vamos a ver que no es tanto así. Si analizamos, miren cómo está el volumen corriente, ¿no? Acá dice observado, ¿no? Observado es lo que ha salido en un paciente y previsto son los valores ya, digamos, determinados para su edad, su talla y su peso. Entonces, en este contexto, el volumen corriente está disminuido, la capacidad residual funcional está disminuida,
¿no? La capacidad pulmonar total está aumentada, ¿no? Y esto es justamente porque el pulmón como tal está enfisematoso, ¿no? O sea, está sobredistendido, ¿no? Y de hecho la distensibilidad está ligeramente mayor. Hasta ahí no aporta, digamos, mucha información. Ya analizando los valores espirométricos directamente, ¿no? Tenemos el FEV1 o FEV1, ¿te acuerdas qué era esto? El volumen inspiratorio forzado El en el primer volumen segundo. respiratorio en un segundo. El volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? O flujo expiratorio. ¿Ya? Esto se traducía, digamos, en condiciones normales que deberías botar más del 80% del aire que habías inhalado en el primer segundo, ¿no? Cuando esta variable se encontraba alterada, principalmente los problemas eran obstructivos, ¿no? ¿Okay? Y esto también se traduce en que es la dificultad para botar el aire, ¿no? Lo que hemos conversado. Luego tenemos la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada generalmente está alterada ¿en qué cosa? En los patrones restrictivos. ¿Por qué? Porque van a, de por sí, tener, digamos, una pobre movilización de volumen, ¿no? ¿Ya? Y estas enfermedades restrictivas hablan de la dificultad para meter o introducir el aire. Ahora, si vemos cómo están estas variables, miren, disminuido el BEF1, disminuida la capacidad vital forzada, la relación entre la misma también está disminuida, el BEF 25-75, ¿qué te evaluaba? ¿Te acuerdas? Las vías aéreas de mediano y pequeño calibre, ¿ya? Generalmente en un obstructivo se altera principalmente esto, ¿no? Y en un restrictivo está aquí, ¿no? La capacidad vital forzada. Pero si todo está disminuido, estamos frente a un patrón listo, ¿ya? Ahora, ¿cómo está el oxígeno en sangre de este paciente? Está en 58. Lo normal, en líneas generales, es que esté más de 90. Pero ahora el previsto lo ha puesto 85. Bueno, igual está bajo. La presión de CO2 está en 49, lo normal es en 40, está elevada, ¿no? Eso se traduce en que el pH va a tener una ligera tendencia a la acidosis, ¿no? Por eso está bajo. ¿Ya? Acá, ¿qué es importante? Un paciente con daño, pregunta, ¿no? Un paciente con daño pulmonar, digamos, crónico, porque se expone como tal a un agente nocivo como el tabaco, ¿qué va a pasar con los niveles de CO2? ¿Van a aumentar o van a disminuir en su cuerpo? Aumentar. Van a aumentar, ¿no? Y como el cuerpo tiene esa sabiduría de poder adaptarse a transformaciones más infrahumanas, se termina adaptando a vivir con niveles de CO2 un poco más altos de lo normal. Por eso yo en su momento les comenté que el estímulo respiratorio para una persona normal era la cantidad de CO2 que acumulaba, ¿ya? En personas sanas, esto es lo que te hace respirar, ¿no? Tú ahorita dejas de respirar un momento, ¿no? Unos 15, 20 segundos y luego forzosamente vas a respirar, ¿no? Por otro lado, tenemos que en los pacientes que ya tienen daño pulmonar, como es el caso clínico que acabamos de ver, ¿qué sucede? Aquí cambia el switch. ¿Por qué? Porque dicen, yo ya vivo con CO2 elevado, entonces no me sirve, digamos, direccionarme o estimularme a través de eso, entonces necesito otra cosa. Entonces ahí cambia y ya se deja regir por el oxígeno, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen alteraciones pulmonares, ¿ya? Como el EPOC, cáncer, tuberculosis, etcétera, o filosis, tienden a vivir con una saturación que oscila entre los 86 hasta 88, 89%. ¿Ya? ¿Ok? Pero imagínate que ese paciente, como es el caso de aquí, se infectó, pues, ¿no? Le dio una neumonía. Le dio su neumonía y viene saturando, ¿no? Tú le pones la saturación 80. Entonces, tú le pones su oxígeno y esto sube en cada una de unas horas a 97, ¿no? Y el paciente se queda con ese nivel de saturación. Esto lo que le va a decir al cerebro, ahora lo vamos a desglosar ya un poco más de forma detallada, específicamente al centro respiratorio, oye, saben que el oxígeno está ok, tienen valores normales. Entonces,
¿qué va a condicionar? Que deje de respirar porque tiene suficiente oxígeno y generas un paro respiratorio y el paciente muere. ¿Ya? Si alguna vez tienes la oportunidad de trabajar en algún hospital del Estado, de salud, de lo que fuese, te vas a dar cuenta que las, o sea, no es por hablar mal, pero o sea, las licenciadas, y también los internos a veces, ¿no? Como tú lo que quieren es, pues, digamos, descansar tranquilos, que no pase nada en la noche. A los pacientes así, que vienen así, que están, digamos, viejitos sobre todo, ¿no? Están ahí solos, les colocan su oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Para que supuestamente no se descompensen en la noche, ¿no? Y el día siguiente tú vas, le pasas visitas y le encuentras ahí con una mosca dando vueltas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque es una de las causas más frecuentes de muerte y pues en realidad se podría considerar hasta una negligencia. Bien, vamos a hablar sobre el control de la respiración, circuito pulmonar, hipoxia e hipoxemia. Pregunta, ¿la respiración es consciente o inconsciente? Consciente. O las dos. Las dos. Las dos, ¿no? ¿Por qué las dos? Lo primero es el centro respiratorio. Ahorita tú estás, digamos, viendo la clase y no eres consciente cuántas veces estás ventilando, si tu tórax está distendiendo de manera adecuada. O sea, ese tipo de conceptos pasan desapercibidos totalmente, digamos, en un automático, ¿no? Ahora, sin embargo, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Respira rápido, tú lo puedes hacer, ¿no? O respira lento, de igual manera tú lo puedes hacer. Entonces ahí ya se vuelve un mecanismo consciente que va a bypassear como tal digamos, el flujo natural, ¿no? Entonces hay un centro cerebral superior que es voluntario y el que se encuentra a nivel de la protuberancia y el bulbo que es involuntario, ¿no? El que es involuntario a través del impulso nervioso por la médula espinal manda sus eferencias, ¿no? A través del vago glosofaringeo principalmente para trabajar con los músculos respiratorios, ¿no? Los pulmones, la pared torácica, la barrera alveolo capilar y el pasaje hacia la sangre, ¿no? Y esto va a ser regulado por qué cosa? Por la fuerza del desplazamiento y las moléculas, en este caso los quimioreceptores, ¿no? Que sensan básicamente CO2, oxígeno y el pH, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, yendo hacia las estructuras más superiores, específicamente a nivel de la protuberancia, tenemos este complejo que se llama Prevost, ¿ya? Este complejo Prevost sirve como un marcapaso fisiológico en esta zona para poder generar un potencial de acción continuo que va a generar y modular el ritmo respiratorio, ¿ya? Esa es su función. ¿Qué se encuentra? Pues entre lo que es el núcleo vivo, una lámina de trigémino, el núcleo reticular lateral y la oliva inferior, ¿ya? Ahora, de acá para acá es la protuberancia, el puente, y acá para acá es el bulbo específicamente, ¿ya? Ahora, ¿dónde nace todo? Primero va a haber un regulamiento entre el neumotáxico, el centro neumotáxico y el centro apnéusico. La función del centro neumotáxico básicamente es inhibir la inspiración y aumentar la frecuencia respiratoria. O sea, se encarga principalmente de que la respiración se vuelva más superficial. Esa es su función. ¿Okay? Por otro lado, en el caso del centro apnéusico, su función principal va a ser prolongar la inspiración, pero a través de la inhibición del centro neumotáxico. ¿Ya? Entonces los dos van a estar, digamos, coordinando. El grupo respiratorio dorsal, que va a ser conectado justamente debajo nada más del centro apnéusico, se encarga de la inspiración normal, o sea, del volumen corriente que tú vas a movilizar. ¿Ya? Cuando tú quieras usar o digamos hacer ya una inspiración, una expiración prolongada, quien va a tomar cuentas es el grupo de la región ventral, ¿de acuerdo? Y esto conecta con las vías motoras respiratorias, ¿no? Que se encargan de transmitir las señales del ritmo, el patrón hacia los músculos respiratorios, ¿no? En este caso el diafragma. Entonces, como ves, hay zonas que son quimiosensibles, zonas inspiratorias, y esto se va a regular principalmente por la cantidad de hidrogeniones que se van a censar, ¿no? Ahora, ¿cómo
llegan estos hidrogeniones a este medio, acuérdate que el CO2 tiene la factibilidad de poder viajar en plasma y lo hace a través de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que el ácido carbónico que genera lo va a descomponer en hidrógeno más bicarbonato, ¿no? Y bajo esa forma viaja. Y una vez que ya llega a la zona del bulbo para poder pasar y ser sensado en el cerebro, vuelve a cambiar su estructura a CO2 más agua y termina este CO2 pues por difusión simple pasando hacia la zona respiratoria, ¿no? Irregular. Se entiende que si hay mucho hidrogenio, el estímulo compensatorio va a ser ¿qué cosa? Aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Para poder, digamos, eliminar ese exceso, ¿ya? Porque acuérdate, la presión de CO2 es directamente proporcional a la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Y esto va a condicionar el valor, digamos, la movilización del pH, ¿no? ¿Okay? Aumenta el PCO2, aumenta la cantidad de hidrogeniones y esto hace que el pH disminuya, se vuelva más ácido, ¿ya? Y esto se regula aumentando la frecuencia respiratoria. Por el contrario, si tienes muy poco hidrogenión o muy poco PCO2, va a aparecer lo contrario, ¿no? Va a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos acá que ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque cuando yo tenga lesiones, tumoraciones, infartos de la zona occipital, bulborraquídeo, protuberancia, ¿ya? Pueden ocurrir, digamos, distintos tipos de alteraciones en la respiración dependiendo de la zona que fuese, ¿ya? Entonces acá tú ves la zona A, la zona B, zona C y zona D, ¿no? Que son los lugares de la lesión. Si ocurre una lesión en la zona A, quiere decir por encima de todo el centro respiratorio, ¿qué es lo que tú estás perdiendo básicamente? La conexión con la respiración voluntaria, ¿no? A veces has escuchado que hay pacientes pues, ¿no? que están en coma años, ¿no? Incluso que tienen una pobre respuesta cerebral, ¿no? Generalmente son pacientes que tienen daños neurológicos en esa zona, ¿no? Entonces, claro, su corteza como tal puede estar dañada, no tienen, digamos, mayor respuesta, pero su centro respiratorio está funcionando normal y por ende están respirando, ¿no? Entonces, eso es importante considerar, ¿no? Por eso es que tú ves acá, ¿qué cosa? Que la respiración es relativamente pareja, ¿no? Normal. Si bajamos un poco, ¿ya? Específicamente a nivel de la protuberancia superior, a nivel del neumotáxico, la respiración aún puede ser relativamente normal, pero van a existir episodios de apnea, ¿ok? Episodios de apnea. Si seguimos disminuyendo, ¿ya? Si seguimos disminuyendo, la respiración ya se vuelve irregular, ¿no? Como tú ves acá, ¿ya? Eso ya es cuando hay compromiso, principalmente pues, de las regiones ventrales y dorsales que estábamos conversando. ¿Y qué es lo peor que te podría pasar? Que haya una lesión en la región baja, ¿no? O sea, prácticamente en la zona distal de la protuberancia. Acá se genera el paro respiratorio, no hay forma de arreglarlo y finalmente el paciente muere, ¿ya? Los controles químicos que existen, que es básicamente el CO2, oxígeno, hidrogenión, que ya hemos comentado. El CO2 recuerda que va a ser el único que va a ser, digamos, dirigido hacia lo que es la región del centro de la protuberancia para poder ser sensado, ¿de acuerdo? Hay controles no químicos que son las aferencias varales a nivel de puente, hipotálamo, sistema límbico, aferentes desde los proprioceptores y también a los receptores. Ahora, todos este tipo de conexiones van a ser dados principalmente, ¿ya? Por lo que son las vías mielinizadas y también por vías fibra C no mielinizadas. Las que son mielinizadas hay tanto de adaptación lenta como de adaptación rápida. La de adaptación lenta generalmente son dentro de células de músculo liso que van a estar en relación a la insuflación o inflación pulmonar, ¿no? O sea, el fenómeno de la ventilación. Cuando existe acá, ¿no? Lo que es el reflejo de Henning-Weber que te había comentado en una clase, era básicamente que cuando tú inhalabas todo lo que podías, tenías un stop, ¿no? Ese stop no es más que un reflejo neurológico de protección
para evitar sobredistender los alvéolos demasiado. ¿Okay? Cuando un paciente va a ventilación mecánica, ¿ya? Si alguna vez notas por UCI o emergencia o quiere hacer algo de eso, la función de ellos es manejar de manera adecuada los ventiladores mecánicos. ¿Ya? Y recuerda que en la ventilación mecánica el paciente está sedado. ¿Para qué? Para que pueda recibir como tal las cantidades de oxígeno de manera adecuada, ¿no? Entonces, eso entra con una determinada presión, ¿no? Que se maneja con una variable que se llama PIC, que va del 1 al 15. Ahora, cuando está en el 15, el riesgo de ruptura alveolar es bastante alto. ¿Por qué? Porque ese reflejo como tal se inhibe, porque estás totalmente pues, en un estado comatoso, ¿no? ¿Ya? De igual manera, si tú exhalas demasiado, va a haber un momento en el cual pues, no puedes, digamos, botar más aire del que ya tienes, ¿ya? Y el alveolo, de lo que está así, se encuentra de esta manera, ¿no? Colapsado. Esto se llama telestasia, ¿ya? Que dicho sea de paso, es la primera causa de insuficiencia respiratoria y fiebre en pacientes posoperados, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo se previene esto? Haciendo utilizando un aparatito que se llama espirómetro receptivo, que es la movilización de más bolita, ¿no? Para poder regular esto. Luego tenemos la adaptación rápida, que está en relación a la hiperventilación pulmonar, sustancias endógenas, exógenas, como la histamina, prostaglandinas, que van a mediar lo que son fenómenos de broncoconstricción, hipernea, tos, situación de moco, ¿no? Y las fibras C no mielinizadas, que son mucho más lentas, ¿ya? Que se encuentran cerca de los vasos sanguíneos, tenemos el estímulo de hiperinfección pulmonar y sustancias exógenas irritantes como la capsaicina, bradykininas y serotonina, ¿no? Condicionan propiamente apnea, broncoconstricción, bradicardia, hipotensión o situación de moco, dependiendo sea el caso. Entonces, una vez que tenemos lo que es el control y la regulación de la respiración, ¿ya? Tenemos a los quimioreceptores periféricos, ¿no? Que trabajan junto con los centrales, los receptores de estiramiento del pulmón, receptores musculares y articulares, y tenemos al centro apnéustico y neurotáxico que van a intervenir tanto en su estímulo como en su inhibición, dependiendo sea el caso. Estos de aquí trabajan con el nervio fénico para la elaboración como tal del diafragma, ¿no? Entonces habíamos dicho cómo CO2 terminaba llegando desde el capilar hasta la región pues, de la región cerebral, ¿no? Y esto lo hace gracias a esta enzima que decimos que es la amilasa carbónica. El CO2 pasa por difusión simple y una vez acá se vuelve a juntar, se disocia el bicarbonato con hidrogenio y esto es cesado por los receptores centrales, provocando lo que es el estímulo del centro respiratorio. ¿Okay? ¿Qué más? Estas imágenes es lo mismo. Acá tenemos dentro de los estímulos el aumento de la presión de CO2 que es cesado a nivel del bulbo raquídeo y de los cuerpos carotidio y aórtico, y en este caso el pH principalmente por el aórtico y el carotidio y la presión de oxígeno que tenemos a los cuerpos carotidios, ¿ya? Listo. Entonces, te había mencionado que era importante, ¿ya?, los niveles de CO2 para que tú puedas respirar como tal. Pero también es importante los niveles de oxígeno, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo realmente o qué cantidad de oxígeno va a ser necesaria para que yo sí tenga que estimular la respiración? Y aquí está la respuesta, 60. ¿Ya? Cuando es menos de 60, ¿ya?, para extrapolarte, cuando tú tienes una saturación que va a más de 90, eso se considera normal, pero cuando es menos de 90 en un paciente sano, eso traduce que la presión de oxígeno se encuentra a menos de 60. Y menos de 60 se considera insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso de aquí que genera que hay estímulo de los quimioreceptores periféricos, ¿no?, a través de neuronas sensitivas, van hacia el centro de control de la respiración y aumentan la ventilación. Y esto genera modificaciones en la presión de oxígeno, lo mismo hace el CO2 dependiendo de su estímulo, para poder regular, ¿no?, hacer el feedback negativo.
En esta gráfica, ¿qué logramos observar? Que mientras aumenta la presión de CO2, ¿qué va a aumentar? Los niveles de ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque va a haber una relación directamente proporcional para tratar de generar una compensación. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos que la presión de oxígeno arterial, ¿ya?, va a ser de 100. Perdón, va a ser cercana a 100, ¿no? 95, cercana a 100. Si esto comienza a bajar, ¿qué va a suceder? Que los impulsos nerviosos del cuerpo carotídeo va a comenzar a aumentar. ¿Para qué? Para justamente hiperventilar o aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, ¿cómo, digamos, se traduce, digamos, este comportamiento ya, digamos, hablando a nivel celular? Tenemos las células glómicas que se encargan específicamente de la regulación de este componente, en el cual, pues, la disminución de la presión de oxígeno, ¿qué va a hacer? Bloquea los canales del potasio, y este bloqueo lo que hace es, ¿para qué servía el potasio en la célula? Para regularizar. Para la repolarización o para mantener a la célula en un estado de reposo, ¿no? Entonces, si estoy inhibiendo esa repolarización, lo que va a favorecer, ¿qué cosa es? Que haya una repolarización mucho más directa y por ende que el calcio pueda entrar, ¿no? El calcio, ¿qué hace? Genera exocitosis, en este caso, de los neurotransmisores y catecolaminas, ¿ya? Esto favorece que las fibras aferentes pueden llevar esta información al sistema nervioso central y de esa manera se regula la frecuencia respiratoria, ¿ya? Tenemos el control y regulación de la respiración, ¿no?, en el cual, pues, va a haber dos células, dijimos, glómicas, una que es la tipo 2, que básicamente solo tiene función de soporte, y la otra que es la tipo 1, que se encarga de la liberación de catecolaminas y neurotransmisores. ¿Bien? Luego, tenemos dos zonas, o habíamos repasado dos zonas en la primera clase, una que era la zona de conducción y otra que era la zona respiratoria, ¿no? ¿De dónde a dónde iba la zona de conducción? Desde acá, de lo vimos nosotros. No se está la laringe. Que la tráquea es ¿De dónde a dónde va? A ver, hijo, tú que estás con tu celular de hace rato, ¿de dónde va la zona de conducción? Nada más, en la clase. La zona de conducción va desde las fosas nasales hasta los bronquiolos, ¿qué cosa? terminales. Terminales, ¿no? ¿Okay? Posterior a esa pasa una división número 16 y comienzan los bronquiolos respiratorios, en los cuales hay intercambio gaseoso, ¿no? Ahora, esa zona de conducción correspondía a un espacio, ¿no? ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio muerto, anatómico, ¿no? ¿De cuánto correspondía en valor? 150 mililitros, ¿no? Por eso es que cuando creo que te comenté, cuando había un paciente que tenía un paro cardiorrespiratorio y tú le hacías la maniobra de reanimación y le dabas ventilación, lo que hacías no era darle CO2, sino empujabas todo ese espacio muerto anatómico hacia la zona respiratoria y por ende, pues, el paciente generaba este intercambio gaseoso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Adicional a eso, existe otro componente que se llama espacio muerto fisiológico, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas qué es el espacio muerto fisiológico? Se eleva el aire que no se... Creo que hay alguien que perdió la transmisión. El espacio muerto fisiológico, para empezar, es el aire que ya llega hacia el nivel alveolar, ¿ya? Pero recuerda que es básicamente
los alvéolos que están ventilados pero que no son perfundidos, ¿no? En algunas patologías como el tromboembolismo pulmonar se va a alterar y va a aumentar su calor. En condiciones normales, para simplificarte la vida, vale exactamente igual que el espacio muerto anatómico, 150 mililitros. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo disminuye eso? Pues cuando tienen la necesidad de distender el resto de alvéolos, ¿no? O sea, cuando están haciendo actividad física o alguna acción de mental, ¿no? Solamente yo el tema más justamente leer los entendidos, ¿cómo podría ser igual el No, o sea, en condiciones normales es básicamente representa el mismo espacio. Lo que el espacio, ajá. Solo cambia, como les digo, cuando ya hay patología, o sea, hay obstrucción de los vasos sanguíneos. En ese caso sí, obviamente. Ya. Entonces habíamos hablado sobre los centros encefálicos superiores que se encargan principalmente de lo que es la respiración voluntaria, ¿no? A través de sus estímulos sensitivos provenientes, ¿no?, de los nervios craneales, principalmente los faringio y vago, interactúan con los grupos de la región dorsal y estos de acá pues dan la respuesta diafragmática, ¿no?, para que se dé el fenómeno de la respiración. Asimismo, con los de la región ventral para la respuesta de los músculos expiratorios, de la faringe, la laringe y la lengua. Este esquema es exactamente lo mismo que hemos visto hace un momento, en el cual pues la baja de la presión de oxígeno cierra los canales de potasio y esto despolariza más a la célula, ingresa más calcio, se liberan los neurotransmisores y se genera el potencial de acción. Dijimos que el uso de la musculatura accesoria se llamaba pilates, ¿ya? Principalmente cuando hay, por ejemplo, pacientes que tengan fibrosis pulmonar o alguna enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo miastenia gravis y Guillain-Barré, generalmente lo que se afectan son los músculos que están en la región del cuello, ¿no? Esternocleidomastoideos, escalenos, estratismos mioides. Y los músculos de la expiración, generalmente que van a traccionar como tal a la prensa abdominal, vamos a tener, ¿no?, a los oblicuos, internos, externos, transversos y dentro del abdomen, aparte de los intercostales, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una ventilación disminuida? Se entiende que la presión de CO2 va a aumentar. Eso disminuye el pH en sangre. Esta disminución de pH en sangre, ¿ya?, genera que los receptores periféricos en los cuerpos aórticos y carotídeos pues se puedan activar y estimulen la respuesta a través de los músculos respiratorios, ¿no? El CO2 plasmático, que también se puede acumular, viaja, digamos, a nivel cerebral por el mecanismo del hidrogenio que ya habíamos conversado hace un momento, son sensados y el glucoraquídeo también va a estimular la respuesta para favorecer lo que es la frecuencia respiratoria. Ahora, aparte de todo lo que hemos mencionado, lo único que faltaría sería esto de aquí, este componente, ¿no? Tanto la parte emocional y el control voluntario puede estar afectado porque el sistema límbico también puede intervenir, ¿no? Ya entendimos que la parte voluntaria pues puede, digamos, aumentar la ventilación o la puede reducir, pero si estás frente a una situación de estrés, casi te roban o algo, digamos, que te ponga en peligro, pues naturalmente va a haber un aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Ya. Y finalmente está esta gráfica para terminar con lo que es el control de la respiración. Mira lo que hace, ¿no? En la parte superior, si es que yo genero la acción voluntaria, voy a bypassar y voy a poder incluso también a nivel de médula espinal coordinar directamente para el trabajo del sistema respiratorio, ¿no?, y la mente torácica y todo ello, a través del nervio vago. Sin embargo, los quimioreceptores trabajan directamente a nivel del centro respiratorio, ¿no? Una vez sensados como tal, van a dar una respuesta recién motora, ¿no?, para el estímulo como tal. ¿Vale? Estas son preguntas un poco más de anatomía, pero básico, seguro les va a venir el diafragma, la inervación, el nervio frénico, los intercostales, bueno, los nervios intercostales, ya en el caso de la laringe y la faringe, el nervio vago y los faringio, la lengua y el hipoglóso, los músculos escalenos y trapecios, los nervios accesorios,
las marinas, sobre todo cuando vas a la zona de lectura, ¿ya? Por el nervio facial y bueno, los intercostales ya los mencionamos, ¿no? Hasta ahí hay alguna pregunta con referente al control y la regulación. Entonces, acá vamos a hablar ahora sobre el componente circulatorio, ¿no? Acá vamos a imaginar que está el componente alveolar y acá el componente dentro del capilar, ¿no? La sangre que va hacia las cámaras derechas tiene una presión de oxígeno de 40 y una presión de CO2 de 46, ¿no? Ahora, entonces acá lo vamos a colocar, ¿no? Presión de oxígeno 40, presión de CO2 46. En el alveolo, ¿cuánto es? 100, oxígeno y CO2 40. Entonces, lo que yo quiero es que el oxígeno del alveolo entre acá, ¿sí? Y que el CO2 pueda salir. Acá hay una diferencia de presión de 60 y aquí hay una diferencia de qué cosa, de 6 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué acá necesita más presión y por qué acá necesita menos presión? El oxígeno tiene menos capacidad de Ya estás bien por ahí. Ya, está bien, pero eso se representa por qué cosa, por el coeficiente de difusión, ¿no? ¿Okay? Hay gases que son más difusibles que otros, ¿no? Dentro de los principales está el oxígeno, el CO2, el CO2 y el monóxido, ¿no? El oxígeno tiene un ratio de 1, el CO2 tiene un ratio de 20 y el monóxido de 200, ¿ya? Por eso es que el CO2 necesita mucho menos presión, o mucho menos diferencia de presión, para poder pasar hacia, en este caso del capilar, hacia el alveolo, y en el caso del alveolo, pues el oxígeno necesita un poco más de presión, ¿ya? Lo otro es la presión de la pleura. ¿La presión de la pleura qué es? ¿Positiva, negativa? Negativa. Siempre. Negativa, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario también que sea negativa? No solo para ayudar a la distensión del pulmón, sino que los vasos sanguíneos extraalveolares, o sea, los que están entrando como tal, ¿ya? Si esta presión fuese positiva, ¿qué generaría? Que estuvieran totalmente vasoconstriñidos, ¿no? Entonces no va a haber una buena llegada de sangre. ¿Qué le permite la presión negativa? Que se pueda distender con normalidad, ¿no? Entonces, conforme se van distendiendo, los alveolos van a generar algo. Muy aparte de disminuir el espacio dentro de estos capilares, lo que van a generar es lo siguiente. Tú ves acá alveolos a los cuales les está llegando flujo sanguíneo, ¿okay? Mientras va aumentando la presión y la distensión de cada uno de esos alveolos, va a ir comprometiendo a los que siguen, ¿no? Hacia las partes superiores, hasta finalmente llegar hacia todos, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que se busca, ¿no? Sin embargo, el cuerpo es tan sabio que, por ejemplo, si tú tuvieses un paciente, imagínate, el cual tiene una neumonía, ¿no? Y dentro de esa neumonía tienes una parte, tienes dos alveolos, ¿ya? Imagínate que acá tienes un vaso sanguíneo, acá tienes otro, ¿ya? La neumonía, hay un tapón de moco acá, no hay un buen aporte de oxígeno, entonces el cuerpo, la sangre que está mandando por acá, ¿qué dice? Oye, ¿sabes qué? No me sirve de nada que pase sangre por este lado porque no se está intercambiando. Entonces, ¿qué hace? Vasoconstriñe este vaso y hay una redistribución del flujo, de tal manera que va a aumentar el flujo sanguíneo para los vasos que sí están permeables o están sanos, ¿no? Y esto ustedes lo pueden apreciar aquí. Entra la sangre venosa hacia el alveolo, se oxigena y vuelve, ¿no? De igual manera acá, entra, se oxigena y vuelve. Sin embargo, tanto si hay una obstrucción en el alveolo como en el capilar, ya se genera este fenómeno de vasoconstricción, y el cual redirige todo el flujo hacia el alveolo que está bien, ¿ya? Y genera este fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Cuál es la función de esto?
poder o permitir qué cosa, que la oxigenación se mantenga presente, ¿ya? De manera, digamos, constante, ¿ya? O sea, regular. Luego habíamos visto esta imagen en la primera clase que hablaba de las zonas de West. ¿Te acuerdas de las zonas de West? Que nos hablaba del comportamiento de las zonas ventiladas y perfundidas, ¿no? Acá recuerda que la zona 1, la zona apical, es mucho más ventilada que perfundida. Acá la ventilación es igual a la perfusión. Y en el caso de la zona 3 es más perfundida, ¿no? Por ende, acá la presión alveolar va a ser mayor. Aquí en la zona 2 la presión arterial es mayor que la presión alveolar. Y en el caso de la zona 3 la presión arterial sigue siendo mucho mayor, pero la presión venosa es mucho mayor que la presión alveolar, ¿no? De esta forma se comporta. Luego tenemos, bueno, algunas sustancias dilatadoras y constrictoras. Dentro de las dilatadoras es el aumento de oxígeno, la disminución del CO2, ¿no? El aumento del pH, la histamina, pero ojo, la histamina con los agonistas H2, ¿ya? Los que son H1 son los que tú encuentras en la mucosa respiratoria, o sea, los que le generan congestión, problemas de alergias, ¿no? Los H2 generalmente los encuentras ¿dónde? En la mucosa gástrica, ¿ya? ¿Qué más? La prostacyclina o prostaglandina E2, los agonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol, la disiminas, tirosininas, acetilcolina y el óxido nítrico, ¿no? Y los constrictores, pues, la disminución del oxígeno, el aumento del CO2, la disminución del pH, la histamina, pero con los agonistas H1 que te comentaba, el tromboxano A2, la prostaglandina F2-alfa, la prostaglandina E2, agonistas alfa-adrenérgicos como vasoconstrictores, serotonina y angiotensina 2. ¿Verdad? ¿Hasta ahí dudas con lo que es circulación pulmonar? Entonces, para finalizar con lo que es hipoxia, recuerden que la hipoxia como tal, ¿ya? Tenemos que de los 4 tipos, la hipoxia hipóxica es básicamente porque hay una baja de la presión de oxígeno arterial. Ejemplo más común, la altura, más problemas a la altura. La hipoxia anémica porque no tienes transporte, o sea, no hay mucha hemoglobina, ¿no? Que transporte el oxígeno. Hipoxia isquémica porque hay alguna obstrucción o congestión, ¿no? Insuficiencia cardíaca, shock, trombosis. Y la hipoxia histotóxica es porque las células no pueden utilizar el oxígeno, ¿ya? No usan el oxígeno. Y eso se da principalmente por intoxicación por cianuro de productos, sobre todo no maduros, ¿no? La presión de oxígeno, recuerda que nunca llega a ser 100 por completo debido al shunt. La presión de CO2 en arteria es 40, en el veno es 46, el pH es 7.4 y el nivel venoso es ligeramente más ácido, ¿no? Estos son los mismos componentes que causan hipoxia: la oxigenación inadecuada, la altura principalmente, enfermedades pulmonares que puedan generar hipoventilación o que haya algún déficit dentro de la membrana como tal, los cortocircuitos o shunts, ¿no? Generalmente esto lo van a ver bastante, mucho más a menudo en lo que son las cardiopatías congénitas, donde han visto tu tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, ¿no? Síndrome de Marfan y todo eso. Transporte inadecuado de oxígeno a los tejidos por la sangre, con la anemia, deficiencia circulatoria generalizada, hipovolemia, capacidad inadecuada para utilizar el oxígeno o intoxicaciones como tal, ¿no? Bien, todas las causas de hipoxemia se causan, o sea, el oxígeno debe estar bajo, pero hay que ver cómo se encuentra la gradiente, ¿no? ¿Recuerdas para qué servía la gradiente? Para ver si era un problema extrapulmonar o pulmonar. ¿Para ver qué? Es que no sé si está bien lo que estoy diciendo. Para la afinidad, ¿Cómo era? tipo del oxígeno y en la membrana del alveolo, creo.
Ya, es en la membrana del alveolo, pero ¿qué específicamente tenía? O se encuentras elevada o normal, ¿qué te traduce? Nematosis, el intercambio gaseoso. Ya afecta la Bueno, hematosis. la ese es el afinidad, ¿no? O sea, problema, ¿qué tan ¿no? afín es a un gas o otro? Más que afinidad, o sea, la membrana, para empezar, por lógica, debe ser gruesa o delgada. ¿Delgada? Debe Delgada. ser delgada, ¿no? Porque si, mira, imagínate que esto es la membrana y esto es la otra membrana. ¿Por dónde va a pasar más fácil los gases? Primero, ¿no? Entonces, se entiende pues que a mayor elevación va a haber mayor daño del parénquima pulmonar, ¿no? Específicamente del epitelio. Entonces tenemos que la gradiente se encuentra normal donde. Si tú te vas a la altura, no hay daño pulmonar como tal, ¿no? Si hipoventilas, de igual manera. Si hay un defecto de la difusión, o sea, problemas de fibrosis, defecto de ventilación-perfusión, o sea, porque hay neumonía, asma, problemas de trombosis o cortocircuitos shunt, ¿no? La membrana, la gradiente como tal, va a estar aumentada, ¿no? Ajá. Recuerda que esto tiene un valor de Eso es 8 a pulmonar, ¿no? 15. Si es más de 15, se traduce en que va a existir este problema. Ahora, si en el examen te preguntan cuáles nos mejora con oxígeno, todas, excepto el shunt, ¿ya? O cortocircuito. ¿Cuál es la causa más común de shunt? ¿Ya? Segundo, Neumonía. ya bueno. Pero hay algo más frecuente que la neumonía. Atelectasia, ¿Asma? asma, edema, No. efisema, neumonía, Es atelectasia. tromboembolismo. Ah, tromboembolismo. ¿Ya? Entonces acá, en el caso del enfisema, el aire llega al alveolo, por eso es que tú puedes tener la presión de oxígeno normal o baja, pero siempre en el capilar de la baja. En la fibrosis pulmonar, como va a estar engrosado la gradiente, la presión de oxígeno va a estar normal o baja, pero igual el capilar está bajo. En el edema pulmonar, como hay dificultad acá para el intercambio, ¿ya? Va a estar bajo en el capilar. Y en el alma, al haber broncoconstricción, aquí sí va a haber disminución de oxígeno dentro del alveolo. ¿Cómo está el parénquima dentro de la hipoxia? Bueno, en condiciones normales se ven los alveolos de esta manera. Cuando ya hay procesos inflamatorios, esto lo van a ver en patología de la neumonía, hay un acúmulo de células inflamatorias. ¿Ya? Y en el caso del enfisema hay una sobredistensión alveolar, ¿no? ¿Okay? ¿Ya? Esta última gráfica es para poder ver lo siguiente: cómo ustedes ven la diferencia de las presiones, tanto del CO2, donde se encuentra a nivel del alveolo, con las que van siendo recolectadas por la parte sanguínea, y al igual de manera en el caso de la presión de oxígeno, ¿no? ¿Okay? Y finalmente, cuando tenemos algún daño específicamente, algún vaso sanguíneo, va a haber esta redistribución, ¿no? A través de la constricción alveolar, ¿no? O la constricción hipóxica alveolar que habíamos comentado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos?